Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que ha sido algo un poco controversial en muchos sentidos. Muchos pastores predican diferente acerca de este tema, así que respeto cualquiera que sea su pensamiento, su línea de pensamiento o de creencia en este aspecto del cual vamos a hablar, pero sí queremos ir un poquito más profundo a la enseñanza de la palabra de Dios. Jesús en su ministerio varias veces repitió una frase: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? Esa es una frase en la cual él hace referencia a las enseñanzas de la ley en el Antiguo Testamento. Jesús en realidad no enseñó muchas cosas nuevas. Jesús usó la ley dada al pueblo de Israel para profundizar en la esencia de ese mensaje, de esa enseñanza. Y la idea que Jesús estaba trayendo constantemente en su enseñanza era: esto que se dio tiene un propósito más profundo que simplemente el ritual, que simplemente la obediencia, que simplemente hacer por hacer. Es más profundo, y Jesús estaba constantemente enseñando esos principios a su pueblo. Hoy vamos a hablar acerca del día de reposo, entrar en el reposo de Dios. Es un hecho que el mandamiento del día de reposo está en la Biblia y está vigente. Dios dio a Moisés una tabla con los 10 mandamientos escritos, y uno de esos mandamientos es el día de reposo. No es más que los demás, como algunas organizaciones, iglesias la elevan por encima de los otros mandamientos, pero tampoco es menos que los demás. El micrófono me está hoy, pero bueno, vamos a tener paciencia. Entonces, está en los 10 mandamientos, eso es un hecho. Dios mandó al pueblo de Israel que guardaran el día de reposo. Ese día ellos tenían que guardar de ellos, tenían que descansar, tenían que cesar de todos los trabajos físicos. Pero tenía un propósito más allá que simplemente cesar del trabajo, y eso es lo que queremos ver hoy. Era más que simplemente dejar de trabajar. Era más que simplemente cumplir un ritual, era más que eso. Y es lo que hoy vamos a ver. Hoy queremos darle respuesta a la pregunta de cuál es el verdadero significado del día de reposo y cómo debemos observarlo hoy nosotros los creyentes. ¿Cuál es el verdadero significado del día de reposo y cómo hoy usted y yo debemos observarlo? Les invito a ir en sus Biblias a Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Muy bien. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dios terminó en el día séptimo, y esta es la Reina Valera contemporánea, ¿ok? Así que va a haber una pequeña diferencia. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Así que en ese día, ustedes cuando leen la narración de la creación, ustedes se dan cuenta cómo el día séptimo es el día donde no sucede nada. Es el día donde simplemente Dios paró, se detuvo, porque ya había acabado su obra. Ya había acabado. Y cuando hablamos de descanso, siempre venía a mi mente la pregunta: bueno, ¿y se cansa Dios? ¿Necesitaba Dios descansar porque estaba cansado? Y cuando uno va al hebreo, el sentido de esa palabra de descanso no es de descansar físicamente. El sentido en el idioma original es de cesar el trabajo. Él cesó su trabajo no porque estaba cansado, sino porque simplemente terminó.
Él cesó, él dedicó ese día para establecer un ejemplo a un mensaje más profundo que quería enseñar. Él dedicó, él consagró ese día de descanso. Sin embargo, pasaron muchos años, siglos. Adán y sus sucesores descansaron, recibieron una orden de dedicar el séptimo día al reposo. Ellos no recibieron esa orden. Solamente hasta que Dios establece su pueblo y da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, es que Dios establece el descanso del séptimo día como una orden dentro de todos sus mandamientos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estableció eso? El día de reposo de Dios fue un principio que es más allá de lo físico. Y vamos a buscar Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10. Y ya aquí vemos cómo se establece el día de reposo al pueblo de Israel como una ordenanza, como parte de la ley. Ellos debían obedecer esta ley. Y fíjense cómo dice Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dice así: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Otra vez vemos a Dios haciendo todo el trabajo para liberar al pueblo de Israel. Todo el trabajo de la liberación del pueblo de Israel la hizo Dios. Ahora, después que el pueblo de Israel está en el desierto, cuando ya pasaron el Mar Rojo, cuando ya Dios quiere establecer a su pueblo y darle forma a su pueblo, le da mandamiento, le da una ley. Y ahora establece el día de reposo como parte de la ley. ¿Pero para qué? Ahí dice claramente que es para honrar al Señor, para darle ese día de séptimo, es de reposo en honor al Señor tu Dios. Es un día para dedicarlo a Dios. Y Él pone como ejemplo lo que Él hizo después de la creación. Después de que el trabajo estuvo completado, Él cesó de trabajar. Ahora, en el contexto de Israel, ¿qué trabajo había sido completado en ese momento? ¿Qué obra había hecho Dios que ellos debían observar? ¿Qué trabajo, qué obra de arte había hecho Dios? Bueno, si nos remontamos a la historia, ustedes recordarán que el pueblo de Israel pasó 400 años como esclavos en Egipto. Dios escogió un hombre, lo guardó a Moisés, ¿se recuerdan? Moisés providencialmente Dios lo escogió antes de que naciera. Lo guardó porque ese iba a ser el libertador. Fue rescatado por la hija de Faraón. Fue puesto en el palacio, en la casa del Faraón. Y Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Salieron con manos poderosas. Dios mandó plagas a los egipcios, 10 plagas. Ellos finalmente salieron de Egipto, pero se encontraron con el Mar Rojo. Y aún estando allí, Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco. Ellos llegaron al otro lado.
No tenían agua y Dios proveyó agua. No tenían comida, Dios proveyó maná. Había mucho sol, Dios mandó una nube. Necesitaban guianza, Dios los guiaba. ¿Quién hizo todo el trabajo? Lo hizo Dios. Otra vez, Dios hace toda su obra y les dice al pueblo de Israel: descansen ustedes observando la obra que yo hice. Yo no quiero que ustedes hagan la obra, yo hago la obra, ustedes descansan, pero no es el propósito descansar. El propósito es que dediques un día para observar y contemplar la obra maravillosa que Dios ha hecho. El punto del día de reposo para el pueblo de Israel no era el reposo físico, igual que como no lo fue para Dios el reposo físico. Todos necesitamos descanso. Si nosotros trabajamos sin descansar, nuestra salud se afecta. Estamos de acuerdo con eso. Pero el descanso físico no tiene peso en tu vida espiritual. Entiendan esto. Es importante que descansemos, pero el propósito del día de reposo, de la orden que dio Dios al pueblo de Israel, no era el descanso físico, era la conmemoración. Imagínense, vamos a ponerlo en contexto. Nosotros aquí en Estados Unidos celebramos el 4 de julio. ¿Cómo se celebra el 4 de julio? Fuegos artificiales, ¿verdad? Fireworks. Entonces hay fuegos artificiales. Se celebra de esa manera aquí. Todo el mundo se prepara, mucha gente se prepara, compra los fuegos artificiales y ese día uno se para en algún lugar alto para observar esos fuegos artificiales lindísimos por todos lados. Después en la noche la nube, todo, ¿verdad? Pero es bello mirar esos fuegos artificiales. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa celebración? No son los fuegos artificiales, sino lo que sucedió en un día como ese, donde se firmó la independencia de los Estados Unidos. Entonces, lo que se celebra es la independencia, no son los fuegos artificiales. En el día de reposo no es el día de reposo, el punto, el día de reposo es para conmemorar, es de esa manera como Dios dijo al pueblo de Israel que conmemoraran la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces hasta ahí estamos nosotros. Entendemos que el día de reposo no era para reposar, era para conmemorar. No era porque estaban cansados los israelitas, era porque Dios quería llamar la atención y decirles: reposen ese día y obsérvenme a mí, préstenme atención a mí. Disfruten de lo que yo hice. Ustedes no tienen que trabajar, yo trabajé. Ustedes descansan, observan y celebran. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se afanó con el dichoso día de reposo. Y era un enfoque en el día de reposo que no movían ni un dedo, ni para hacer un bien a una persona. Se enfocaron tanto en el día de reposo que se olvidaron de Dios. Se enfocaron en el día de reposo y no en la conmemoración de lo que había sucedido. Dios había libertado al pueblo. Entonces lo traigo otra vez desde el principio. Dios crea los cielos y la tierra. En el séptimo día descansa para establecer un modelo. Dice que Dios ese día miró todo lo que había hecho y fue bueno en gran manera. Él descansó, él cesó de su trabajo, pero se deleitó en su obra. Y nos está diciendo a nosotros: mírenme cómo yo lo estoy haciendo. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en ese día de reposo. Que ustedes me observen a mí, que ustedes me celebren a mí. No es el día de reposo, es la celebración, lo que se conmemora con ese reposo. Entonces el pueblo de Israel se enfocó en el reposo, se enfocó en la ley y se olvidó del Dios de la ley. Por eso es que Jesús en el Nuevo Testamento constantemente
les dice, este no es el propósito, este no es el significado, ustedes no han entendido. Por eso es que Jesús en el día de reposo, para ellos Jesús fue un escándalo. ¿Cómo iba a sanar en el día de reposo? Casi lo matan a Jesús por sanar a un hombre el día de reposo. ¿Por qué? Y Jesús le dice, ustedes no han entendido. Ustedes no han entendido el propósito de esto. Vamos a buscar ahora Colosenses capítulo 2. Y miren en el Nuevo Testamento cómo las cosas cambian rotundamente en cuanto al día de reposo. Yo espero que ustedes estén siguiendo lo que estoy diciendo. Fíjense cómo cambia la cosa y qué nos dice Pablo. Y algunos de ustedes, aunque han leído esto, se van a sorprender. Porque Pablo ahora dice en Colosenses capítulo 2, 16 al 17, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación a los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. Pero lo real y verdadero es Cristo. Vamos a leerlo una vez más. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Ahora Pablo les dice, no dejes que nadie, todo eso que está escrito en la ley para el pueblo de Israel, Pablo le está diciendo a los israelitas, a todos los cristianos en su tiempo, después de Cristo, no permitan que nadie les obligue a guardar ninguna de esos rituales. No permitan que nadie les obligue a guardar ni luna nueva, ni las comidas determinadas, ni siquiera el día de reposo que está en los 10 mandamientos. No permitan que nadie les imponga esas cosas. ¿Sabes por qué? Lo dice ahí. Porque todo eso, aunque tiene algo bueno, pero eso es solamente una sombra de lo que ha de venir. Es decir, con el día de reposo Dios le estaba dando al pueblo de Israel un mensaje. Era un tipo de Jesús. El día de reposo es un tipo de Jesús. Estaba señalando a Cristo con el día de reposo. Era una sombra de lo que ha de venir. Qué triste que ya el sustituto llegó y todavía la gente sigue mirando la sombra. Déjenme ponerle un ejemplo. Esto es un ejemplo hipotético, yo no me atrevería a hacerlo realmente porque puedo salir lesionado. Pero vamos a suponer que yo me fui de viaje y regresé antes de tiempo. Mi esposa no me esperaba y mi esposa está trabajando. Y yo entro a mi casa, estoy preparado y quiero darle la sorpresa a ella, quiero sorprenderla. Y viene Rebeca entrando a la casa, abre la puerta y yo estoy escondido. Y yo estoy en una esquina. Pero cuando Rebeca viene por el pasillo de la casa, la luz le está dando, yo veo la sombra. Y veo cuán cerca está ella, porque la sombra me está diciendo que está ahí. Yo estoy aquí esperando que ella venga para saltar y asustarla. Yo no haría eso, ¿sabe? Porque Rebeca es la que tira lo que tenga en la mano. Yo no me atrevo a hacer eso. Ella tira literalmente lo que tiene en la mano para defenderse. Así que esto es hipotético. Y cuando viene Rebeca, yo salto, ¡pam! Y la asusto. ¡Ay! La emoción. ¿Qué era lo que me estaba diciendo que venía ella? Yo la estaba escuchando, pero la sombra me estaba dando una idea de que ella se venía acercando. ¿Cuán tonto me vería yo si en vez de saltar y asustarla a ella, yo salto y asusto a la sombra? Imagínense, Rebeca viene y la sombra está ahí y yo,
¿Se volvió loco? Es ella. Ya yo no tengo que seguir mirando la sombra porque el sustituto, la persona real, la verdadera, llegó, está ahí delante de mí. Yo no tengo por qué seguir siguiendo la sombra. La sombra me dio una guía, la sombra me dio un mensaje, pero ya no necesito la sombra porque la verdadera Rebeca está delante de mí. Hoy en día, un montón de personas siguen la sombra de lo que había de venir. Cristo llegó, estuvo frente a los fariseos y le tuvo que decir a los fariseos: si ustedes conocieran a mi Padre, me conocerían a mí. En el mundo estuvo y los suyos no le recibieron, no le dieron honra, no le conocieron. Estaba delante de ellos y no le reconocieron porque siguieron la sombra y no al sustituto que ya estaba ahí, al verdadero. El día de reposo es simplemente la sombra de lo que venía. ¿Cuál es nuestro sustituto? Ahí lo dice claramente Pablo. Es Cristo. Él es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. Ahora bien, tenemos eso en teoría. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo nosotros los creyentes podemos ver ese día de reposo en la práctica? Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y poner el ejemplo de el pueblo de Israel, su liberación, y la liberación que hizo Jesús en nosotros. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Miren lo que dice. Hebreos capítulo 4, vamos a leer primero los versículos del 1 al 3. Y dice: por eso temamos a Dios a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se quedaron atrás, no siguieron a la sombra, no se quedaron atrás. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Nosotros recibimos el mismo mensaje que recibieron ellos, pero ellos decidieron seguir las obras. Ellos decidieron seguir la sombra. ¿Ok? Y Pablo nos está, o el autor, si fue Pablo, pero el autor de los Hebreos nos está alertando para que no nos pase lo que les pasó a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Ahí está el problema. Ellos siguieron el camino de las obras, no la fe. Todo lo que tenían que hacer era creer el mensaje. Pero ellos decidieron ser protagonistas. Ellos querían hacer la obra. Ellos querían ganarse el favor de Dios, no recibirlo por gracia. Así que Pablo nos alerta y nos dice: tengan cuidado. Ellos recibieron el mismo mensaje que nosotros recibimos. Ellos recibieron la misma buena noticia que nosotros la recibimos. Pero ellos desobedecieron. No caigan en lo mismo. ¿Cómo desobedecieron? Siguiendo la ley, cumpliendo el día de reposo, pero sin darle el significado, el sentido que tenía. No les sirvió de nada porque no la acompañaron con la fe. Pero los que creímos hemos entrado en el reposo conforme a lo que Él dijo. Por eso en mi furor juré: no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. ¿Quiénes no entrarán en su reposo? Pues los israelitas que guardaban el día de reposo. ¿Ven qué contradicción? ¿Cómo es posible, Dios, que estamos desobedeciendo si guardamos el día de reposo? No han entendido. El problema no es lo que tú haces, sino qué te motiva a hacer lo que tú haces. ¿Qué es lo que te mueve a obrar? Ustedes no obedecieron porque ese no era el sentido del día de reposo.
Por tanto, en mi ira, dice, juré, no entrarán en mi reposo. Pero nosotros hemos entrado en el reposo porque estamos en Cristo. Si usted está en Cristo, usted ha entrado en su reposo. Jesús mismo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí, no al día de reposo, porque al final usted descansa un día y se vuelve a cansar el lunes nuevamente. Cuando usted viene a Jesús, usted siempre tiene fuerza como las águilas, como el búfalo. Usted se levanta. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos obedecieron a la palabra, a la ley, pero sin darle el verdadero sentido. Dios no está interesado en lo que tú y yo podemos hacer, hermanos. Y ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos. Dios nos alcanzó no porque, ay, mira, este es un buen potencial, esta es una buena persona, voy a hacerlo mi hijo. No, al contrario, Dios nos alcanzó por lo malo que éramos, porque estábamos perdidos. Y el Evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos para salvarnos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cristo ahora fue el que hizo la obra. Y vamos a recapitular nuevamente. En la creación, Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. En el séptimo día descansó para darnos un ejemplo, para darnos un mensaje, para establecer un principio que más adelante vendría y entenderíamos. Luego estableció el día de reposo como una ordenanza al pueblo de Israel. ¿Qué debían hacer en el día de reposo? Siguiendo el ejemplo de Dios, que descansó el séptimo día, ellos iban a descansar el séptimo día para contemplar la obra de Dios, hecha en la creación, pero hecha también en la liberación de ellos de la esclavitud. Ahora en nosotros, ¿qué debemos que contemplar nosotros? Al observar el día de reposo, nosotros vemos a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? La obra completa de redención. Él bajó, descendió del cielo, se hizo hombre, se humilló, vivió una vida santa, pura, sin mancha. Fue el cordero inmolado, fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ¡boom! Usted y yo creímos y somos salvos. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Por gracia lo recibimos. Ahora Dios nos dice, descansa. En Cristo descansamos. No se trata de un día determinado de la semana. Se trata de que si tú estás en Cristo, tú estás reposando ya. Tú estás celebrando cada día la obra que Él hizo. Tú estás contemplando, conmemorando la obra de Cristo. ¿Entendemos eso? Hermano, cuando yo vi este estudio, a mí ¡wow! Yo no lo había visto así. Y está en la Biblia, es sencillo, y es práctico, y tiene sentido. El día de reposo no se trata de un día. Con razón, y ahora yo entiendo por qué en el primer siglo, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, sin más acá y sin más allá, ya no se reúnen los sábados. Se empiezan a reunir el primer día de la semana y a partir el pan por las casas. Pero tampoco lo imponen a la iglesia y le dicen, esta hora es el día en que deben guardar. En ningún lugar en el Nuevo Testamento vas a escuchar, vas a hablar, vas a leer que hay un día de la semana que está ordenado por la iglesia, ni por los apóstoles, ni por el Señor para descansar. Porque los cristianos del primer siglo, Pablo y los apóstoles, los demás apóstoles, entendieron el significado verdadero del día de reposo. Ahora, ¿qué está diciendo el pastor? Que no, el domingo todo para trabajo. Ahora tengo permiso para trabajar el domingo. Eso te toca a ti. Eso va a tu conciencia. Pero no es una imposición. Pablo dice, no dejes que nadie te imponga nada de eso. Ahora, si ustedes, el día que está la iglesia reunida,
es el día que siempre ustedes trabajan, pues se van a perder el manjar espiritual. Se van a perder el adorar con el Señor, adorar con la iglesia. Se van a perder la bendición de ser edificados. Se van a perder la bendición de servir. Pero cuando usted venga acá, no venga porque el pastor dice que hay que estar el domingo en la iglesia, porque si no, el Señor me va a castigar. Venga, porque usted determinó en su corazón hacerlo con un compromiso, no conmigo, sino con el Señor. Porque usted quiere sacar ese día para adorar, conmemorar la salvación que Cristo ha hecho posible para ti y para mí. No como una ley, no como un mandamiento, no como una imposición, no por un miedo de castigo por si no lo hago, no por coacción, no por nada de eso. La motivación es para venir y dedicar el día del Señor al Señor, es venir y celebrar, conmemorar. Es Cristo, no es el día. Usted ya, si recibió a Cristo, ya usted entró en el reposo, ya usted cumplió esa ley que está en los 10 mandamientos. Si usted está en Cristo, usted ya entró en el reposo divino. Entonces, ahora tenemos un nuevo entendimiento de lo que dice. Hebreos 4, 9 al 11 dice: de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Aún queda un reposo. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Esto es bien importante. Esto es bien importante. A nosotros se nos ha enseñado la vida cristiana de una manera muy religiosa, muy ritualista. Y lo noto en cómo los hermanos se comunican a veces. Nosotros podemos descansar de nuestras obras porque ya Cristo hizo la obra. Hermanos, nosotros no somos salvos por obras. Nosotros, no hay ninguna obra que usted haga que puede salvarle. Usted no puede hacer nada, absolutamente nada, por comprar la salvación que usted tiene. Atienda, usted no puede hacer absolutamente nada. Su obediencia no le salva. Su buen papel, buen samaritano, no le salva. Porque usted sea una buena esposa, un buen esposo, eso no le salva. Lo que le salva a usted es poner su fe en la obra que hizo Cristo, la obra de Él. Ahora yo descanso para contemplar y disfrutar su trabajo. ¿Ven? Eso es el significado del día de reposo. Así que el autor de Hebreos dice: de modo que queda un descanso, un reposo para el pueblo de Dios. Y nosotros hemos entrado en ese reposo. Entonces, ¿cómo entramos nosotros en ese verdadero reposo? Simplemente poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, reconociendo que usted y yo éramos pecadores, viles pecadores, que no merecíamos el perdón de Dios. Aún así, Cristo descendió, se hizo hombre y fue a la cruz tomando mi lugar y el suyo. Y que Él hizo la obra, Él ganó el premio y ahora yo descanso en Él por fe. Y yo recibo ese premio no porque me lo gané, sino porque Él lo ganó y me lo dio a mí. Él fue a la competencia, Él ganó y me dice: hijo, aquí está este premio. Esta es la vida eterna. Yo te la regalo porque tú has puesto tu confianza en mí. De eso se trata el Evangelio. Los que nos acercamos con fe a Dios podemos descansar en la obra de Cristo, al cual Dios lo entregó, el Padre. Nosotros descansamos espiritualmente y ese descanso se basa en la confianza en la obra redentora de Jesús, que fue acabada, terminada.
Y el séptimo tiene y nosotros hablamos de eso en las matemáticas del reino, el número 7. Si se dan cuenta, no se trata del día, se trata de que la obra fue completada y es perfecta. No quedó nada por hacer. Jesús no descansó hasta que resucitó el tercer día. Dios, el Creador, el Padre, no descansó hasta que todo fue completado. No había descanso para el pueblo de Israel hasta que la salvación completa del pueblo de Israel fuera ejecutada, completada. El número 7 en realidad no habla de que si tiene que ser ese día, más bien habla de que fue una obra completa, perfecta, acabada por Dios. En fin, hermanos, ya concluyendo, Dios estableció el principio del día de reposo al descansar Él mismo, al cesar en el séptimo día y consagrarlo Él mismo después de la creación. La observancia del sábado se transforma entonces en un ritual espiritual, en un reposo, espiritual, más allá de una obligación de un día específico. La transición de la observancia del sábado, del sábado al domingo en la iglesia primitiva, nos muestra cómo la iglesia entendió este principio claramente. Ellos no la impusieron a la iglesia. Ellos simplemente decidieron reunirse el domingo. Ahora tenían esa libertad. Dios nos invita hoy a vivir diariamente en el reposo que Cristo nos ofrece por su gracia, descansando de nuestras obras para contemplar la obra de Cristo en la cruz. El punto de toda esta explicación es reflexionar en el verdadero significado del día de reposo. Yo espero que cuando usted salga de aquí, salga con paz en su corazón. Yo espero que hoy la palabra le haya quitado un peso grande de encima y le haya puesto otro. Porque ahora todos los días en Cristo son días de reposo. Son días para que usted y yo vengamos ante el trono de la gracia de Dios. Usted no tiene que esperar el domingo para buscar a Dios. No tiene que esperar el domingo para cantar a Dios. No tiene que esperar el domingo para exaltar el nombre del Señor. Pero la iglesia fue establecida por Cristo y también tiene su propósito. Dios se manifiesta en lo personal, pero también se manifiesta en lo colectivo. Y si usted se pierde esta experiencia colectiva, usted se está perdiendo de la mitad de lo que Dios quiere mostrarle a usted. Así que les animamos, no a que ahora falten los domingos, sino ahora con más ganas, venir el día que la iglesia se reúne y tomarlo. Separe ese día como su día para observar, para celebrar, para conmemorar la salvación que el Señor nos ha dado.